posición, alineamiento, entre otros. Esto es en estática, ¿sí? Y luego, cuando hablamos de análisis funcional de la oclusión, vamos a evaluar la oclusión durante los movimientos excéntricos de la mandíbula, ¿sí? Cuando hablamos de masticación y de oclusión. ¿Qué incluye el análisis de la oclusión? Cuando hablamos de análisis de la oclusión, vamos a evaluar el frenus, vamos a hacer la evaluación de las relaciones dentarias, vamos a medir la sobremordida o sobrepase horizontal y vertical, y vamos a evaluar la desviación de la línea media dental. Vamos a evaluar el frenus. A ver, ¿qué es el frenus? ¿Qué conocen ustedes como frenus? La movilidad que se genera Exacto. Eso es el frenus. Una vibración o un movimiento de un diente cuando entra en contacto. ¿Sí? Cuando entra en contacto. Es un signo clínico. Ese signo clínico, ¿cómo lo vamos a evaluar? A ver, según la forma. El frenus lo vamos a evaluar colocando el dedo índice sobre la cara vestibular de uno de los dientes. ¿En dónde? En la encía libre con la unión con el cuello, ¿sí? Con la unión de la límite amorosementario. Entonces, es importante evaluar este frenus, ¿sí? Porque él nos permite detectar hipermovilidad de un diente desde una fuerza pulsar excesiva o un contacto prematuro. Frenus no significa, no es demasiado que hay un entorno allí, porque también puede indicarnos de que hay un reflejo de una enfermedad pasada, ¿sí? O que haya un cambio adaptativo de la relación del paciente. No necesariamente significa que haya un trauma, pero sí es posible. ¿Qué nos vamos a evaluar? La evaluación de la relación dental. La relación dental la vamos a evaluar siguiendo la clasificación de ángulos, ¿sí? Partiendo siempre de lo normal o de lo usual, por decirlo así. Entonces tenemos ¿qué? Una clase 1 o normoclusión. ¿Cómo la vamos a evaluar? Vamos a evaluar, con el molar, ¿sí? Primer molar, la cúspide mesovestibular del primer molar superior ocluye en el surco mesovestibular del primer molar inferior. ¿Qué pasa si no tenemos molares? Entonces nos vamos a guiar por el canino. ¿Y cómo sabemos que es la segunda con el canino? A ver, ahí tenemos la figura abajo. La cúspide del canino inferior cae en la vertiente mesial del canino superior. ¿Sí? Ok. También tenemos la clase 2. La clase 2, el primer molar inferior se desplaza hacia distal en más de media cúspide. Y tenemos que esa clase 2 puede presentar dos subdivisiones, ¿sí? Tenemos una clase 2, primera división, y una primera división que es cuando los dientes ánteros están protruidos, que por lo general a veces cuando el paciente es respirador bucal. Y una clase 2 de segunda división, que los dientes ánteros están retruidos. Y la clase 3, que está dada por la posición mesial del primer molar inferior con respecto al primer molar superior considerado positivo en el modelo, ¿sí? De igual forma, muchachos, es necesario evaluar otras relaciones dentarias, como el paciente puede presentar mordida abierta
unilateral, derecha o izquierda. Oclusión a tope, que es una relación borde a borde, los dientes anteroinferiores tienen una posición anterior y contactan con los bordes incisales y los dientes anterosuperiores. Mordida cruzada anterior o posterior, también le decimos mordida invertida. Anterior cuando los dientes anteroinferiores están por encima de los superiores. Y posterior cuando los dientes posteriores sobrepasan los superiores y también puede ser unilateral, tanto derecha como izquierda. Como mordida cruzada. Por lo general, siempre tomando el molar. Por lo menos si es posterior. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar sobre la medición de la sobremordida horizontal y vertical. Para nosotros hacer esta medición se les recomienda que deben traer una regla flexible y le vamos a recortar. Le vamos a recortar los bordes recto y angular. ¿Esto para qué? Para facilitar la medida y para comodidad tanto del paciente. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un repaso de lo que es el overlap y el overlap o sobrepase horizontal y vertical. El sobrepase horizontal es la distancia que hay entre la cara vestibular del incisivo inferior y el borde incisal del incisivo superior. Y el overlap, y el overlap, distancia en sentido vertical entre los bordes incisales del incisivo central y superior e inferior. Cuando nosotros hagamos esta medida, muchachos, por lo general a veces siempre hay un tiempo de ustedes hacen las mediciones o los registros abajo en la clínica. Entonces, anoten en su historia cuáles son los dientes que están tomando en consideración para que en el momento que nosotros estemos chequeando la historia, tomemos el mismo diente para evaluar, ¿sí? Entonces, ¿cómo medimos el sobrepase horizontal? Allí vemos una imagen de cómo debemos colocar la red. El valor normal del sobrepase horizontal va a variar entre 1 a 3 milímetros. Y si se mide si colocamos la regla y la medida entre 1 y 2, entre eso colocamos siempre la menor valor, ¿sí? Y para medir el sobrepase vertical, le decimos al paciente que muerda, ¿verdad? En función de máxima recuperación, con un lápiz de grafito marcamos y luego medimos desde el borde incisal hasta donde está la marca que existe. Los valores normales de sobrepase vertical varían de 1 a 3 milímetros, aunque vos que eso, él dice que puede ir de 3 a 5 milímetros de sobrepase vertical. Desviación de la línea media dental. La desviación de la línea media puede ser ya sea por de origen anatómico, dental o por funcional. ¿Cómo vamos a medir la desviación de la línea media? Le decimos al paciente que
establecer mediciones iniciales. Las medidas iniciales se tienen como referencia y después del diagnóstico se decidirá si se mantiene o se modifica con el tratamiento restaurador protésico. En la clase pasada hablamos de esquemas oclusales, ¿sí? Entonces, de acá es donde vamos a partir si se va a modificar o no. Entonces, si el paciente tiene alguna alteración, ¿vale? Allí evaluamos la posibilidad de modificar. Si el paciente está estable, no presenta ningún dolor, alguna queja, dejamos la oclusión que va a seguir. El segundo objetivo es detectar signos y signos de problemas oclusales. Entonces, ¿qué vamos a detectar? Trauma oclusal. Estos signos y síntomas van a aparecer ¿por qué? ¿Qué es el trauma oclusal? Cuando hay fuerzas excesivas, ¿sí? Cuando hay fuerzas excesivas, ¿y qué pasa? El periodonto no es capaz de resistir ni de distribuir estas fuerzas. Entonces el trauma oclusal puede ser primario o secundario, ¿verdad? ¿Cuándo es un trauma oclusal primario? Cuando estas fuerzas excesivas afectan a un periodonto daño. Y un trauma secundario cuando estas fuerzas excesivas afectan a un periodonto ya reducido, ¿sí? El trauma oclusal primario es reversible. El secundario, el periodonto ya se recupera. ¿Cuáles son los síntomas de trauma oclusal? Dolor localizado en el soporte del diente, sujeto a trauma, dolor muscular y o en la articulación temporomandibular y presentan también sonidos articulares. Cuando tenemos un trauma oclusal primario, a veces el paciente, cuando se le hace una restauración, doctora, me está doliendo, elimina ese contacto del paciente alimento. Es algo reversible. Dentro de los signos clínicos y signos del trauma, tenemos signos clínicos, vamos a encontrar movilidad dentaria, freno aumentado, migración dentaria, recesión gingival, y hay patrones anormales de desgaste oclusal. Dentro de los signos radiográficos hay pérdida de continuidad de la lámina dura, ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal, pérdida vertical de hueso, condensación del clavícula óseo, hipercentrosis y reabsorción radical. Otro de los objetivos del análisis funcional de la oclusión es reorganizar la oclusión. ¿Cuándo la vamos a reorganizar? Cuando existen problemas oclusales. Siempre buscando una oclusión estable, ¿sí? Una oclusión ideal cuando la vamos a reorganizar. Los objetivos específicos que se requieren desde un punto de vista estructural y funcional, ¿sí? Para lograr una oclusión estable, vamos a tener distribución máxima y simétrica de los contactos en posición de máxima respiración. Aquí es importante que repasen la revisión que les mandé a hacer en la clase pasada, que hablamos de los contactos. ¿Sí? ¿Sí lo hicieron? Ya no se acuerdan. Yo se lo di así como muy rápido, entonces me mandé a que se igualan eso. Entonces, distribución máxima y simétrica de los contactos en posición de máxima respiración. Entonces, ahí vemos una imagen. Aquí, por lo general, hay contactos trípodes, que es aquellos cuando las vertientes de las cúspides de soporte no encajan en el surco, sino
en los rebordes marginales. Ahí hablamos de soporte. Hay tres tipos, por eso les mandé a investigar. De soporte, cuando es soporte céntrico, porque a veces, en la imagen pasada, vemos allí una relación de fosa. ¿Sí? Cúspides contra fosas, y hay otros que hay cúspides contra los rebordes. Ese tipo de contactos los deben repasar. Luego tenemos como segundo objetivo, la carga oclusal debe ser paralela al eje longitudinal del vertiente. Recordemos que las fuerzas verticales son soportadas por el ligamento periodontal, que las fuerzas horizontales. ¿Sí? El plano de oclusión debe ser aceptable. Cuando nosotros hacemos, los dientes deben estar inclinados. Y al tener esta inclinación, se van a generar dos curvas. ¿Cuáles son esas curvas? Tenemos la curva de Spin, que es una curva anteroposterior, y la curva lateral o la curva de Wilson. Estas curvas son importantes porque por la influencia sobre la altura y la posición de las cúspides y la relación que tiene con todos los sistemas del tejido estomacal. Y los contactos guías que permiten la libertad de deslizamiento de la mandíbula en cierre y en los movimientos explosivos. Cuando el paciente hace movimientos explosivos y no hay interferencia ni nada, decimos que eso es libertad en seco. Y en esos contactos guías, pues hablábamos de la guía de Lima o guía de función de bulbo. ¿Sí? Ok, vamos a hablar de cómo es esa secuencia a seguir para realizar el análisis funcional de la oclusión. Cuando hablamos para hacer el análisis de la funcional de la oclusión, aquí hablamos de este concepto de la relación céntrica, que es una relación independiente del contacto dental. Que vamos a localizar la relación céntrica, tenemos que tomar en consideración que requiere habilidad del operador. Ya esto requiere habilidad del operador y la cooperación del paciente. En algunos casos el paciente no puede ser capaz de aportar la pasividad muscular necesaria que permita al clínico tener una relación céntrica reproductible. Por tanto, no puede ser posible hasta que las interferencias mayores se eliminen o se usen más regulares. Esta es la relación céntrica, muchachos, como les comentaba la doctora Lorena, esto viene más que todo por un problema de definición, porque si hablamos de relación céntrica, es una cuestión que no tiene que ver nada con los dientes, ¿verdad? Es una cuestión espacial de los códigos. Pero, si nos vamos a la realidad, yo puedo tomar la relación céntrica en un momento, de alguna forma, y Edwin lo puede hacer de otra manera. Anteriormente, eso lo hacían, digamos, sobre todo el que no fue en esqueleto, en cadáver, y lo hacían era para rehabilitar pacientes desconectados. Entonces, acá, ¿qué vamos a hacer en la clínica? Nosotros debemos, lo que vamos a hacer es que la relación céntrica es una relación estable y reproducible. Eso es lo importante.